En cuanto a la metodología, nosotros tenemos dividido lo que es la parte teórica de la práctica, ¿no? La parte práctica es la que va a hacer usted domingo a domingo en su país, en su ciudad. Y la parte teórica la tenemos de manera virtual, donde reciben 9 clases en este nivel, 3 clases trimestrales, y estas clases ustedes las van a poder estar viendo, clases pregrabadas que las pueden ver en la hora y momento, día que ustedes puedan. Además de eso, tenemos Zoom en vivo especiales a veces, ¿sí? Para los que son plan básico e intermedio. Para los que son plan profesional, sí tenemos clases Zoom especiales, masterclass para ustedes. Entonces, en ese sentido, lo que usted tiene que ver es que toda la parte teórica de los maestros que tienen el conocimiento y de los maestros que tienen la experiencia está en YouTube. Son clases pregrabadas y en Zoom clases en vivo para que puedan realizar preguntas. Ahora bien, en sus países lo que ustedes tienen son formadores. Los formadores lo que tal vez si la palabra en algún país no les calza mucho, puede ser como un instructor. Entonces, esto quiere decir que son personas que han sido capacitadas para poder cubrir su práctica, la práctica, ¿no? Porque eso nos interesa. Entonces, en la parte práctica tampoco es que está alejada de la parte teórica, no. Por ejemplo, en este primer nivel, y de igual forma aplica para los siguientes niveles. Tal vez luego, posteriormente, creamos un video explicándolo al detalle, pero expliquemos este primer nivel. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que ustedes van a 3 prácticas, 3 domingos al mes, llevan a una primer práctica que la hacen en grupos de 3, 4, 5, y esta práctica lo que queremos desarrollar es la imaginación. La imaginación, clase que ven de entrada en YouTube de Stella Adler, y ahí se les enseña cómo desarrollar la imaginación. Ahora, el objetivo en estas prácticas que hacen de grupos es que activen su imaginación, que se ponga en práctica todo lo que se les dice aquí en ese momento, en esa escena que van a improvisar. Por eso ahí es muy importante ver la historia, el conflicto, ver toda la trama que ustedes están generando y cómo están construyendo sus personajes a través de la imaginación. Además de eso, también tenemos la parte de el segundo domingo, donde hay un combate escénico. En algunos países todavía lo siguen llamando combate escénico. A ver, que a mí me gustó el término de combate escénico. El combate escénico viene sobre todo mucho de clases de teatro. Me gustó el término y por eso lo tomé, ¿no? Pero en realidad lo tomé porque era una práctica en la cual cuando pensé en realizarla dije, es una práctica de 2 personas, es como estar en un combate, ¿no? Es como estar en un ring y a boxear. No, pero tampoco el objetivo de esta práctica es tenerlos a los dos para ver quién es mejor o quién gana, nada que ver. El objetivo de esta práctica es que apliquen a Meissner y también les enseñamos a Meissner con el tema de la intuición, con el tema de vivir el momento. Entonces ahí analizamos mucho el hecho de sus reacciones que sean espontáneas, que se sientan intuitivas, que se sientan reales, y en eso nos enfocamos en este segundo, ¿no? Y luego también desarrollamos una pregunta a nivel grupal de cuál de los 2 personajes les llamó más la atención, porque esto les sirve de forma ejemplar a todos y a quien desarrolló la práctica para entender qué hizo en especial que le ayudó a que el público, a que el espectador tomara más atención en él. Y es increíble porque a veces vamos a ver personajes que son fuertes con personajes débiles, que cualquiera puede decir va a llamar más la atención el fuerte y resulta que termina llamando más la atención el débil. Entonces, en ese sentido, sí, lo importante no es quién actúa mejor, porque están en un proceso de aprendizaje, ¿no? Y esa es una práctica para aplicar a Meissner, pero aprovechamos el hecho de ver quién roba más la atención, porque esto les sirve a ustedes para ir creando en su memoria, creando en su base de datos, en su cerebro, qué puede utilizar y hacer usted en ciertas escenas para que pueda robar más la atención del público con su personaje, ¿no? Y por último tenemos la práctica del personaje introvertido-extrovertido,
vemos los 8 tipos de personalidad de Carl Jung. Al ver estos 8 tipos de personalidad de Carl Jung, usted mes a mes tiene que estar investigando y analizando un tipo de personalidad, porque al final, en su tercera y última práctica, usted va a ir a desarrollar esto que tiene que ver con la investigación. En las clases de Lee Strasberg les enseñamos cómo es la investigación para el personaje. Entonces es ahí donde usted va a tomar en cuenta mucho el hecho de poder compartir y mostrar todo lo que ha investigado de su personaje en esa presentación individual. Entonces, por eso es que les habilitamos las primeras 3 clases, las clases de técnicas, para que ustedes lo más pronto posible puedan ver el contenido, puedan analizar el contenido y así tener más herramientas para el momento de ir a desarrollar sus prácticas en clases.